Tutor y compañeros, muy buenas tardes. Como pueden observar, el software ya está instalado. Entonces vamos a dar solución al primer ejercicio de la guía, que dice: realice un instrumento virtual que capture un valor numérico entero y a partir de él genere un número aleatorio entre 0 y dicho valor. Entonces, aquí ya está el programa, entonces vamos a correrlo con este ejemplo. Entonces ahí no se va a generar el número aleatorio 8. Si cambiamos, nos va a generar un valor igual o menor al número ingresado. Entonces ahí está, nos generó el 1. Sigamos el mismo, nos vuelve a generar 1, nos vuelve a generar 0 y 2. Entonces, ¿cómo fue la parte del diagrama de bloques? Entonces lo que hicimos fue crear un control numérico que va a representar nuestra entrada de datos. Después creamos un indicador numérico que va a representar nuestra salida. Entonces, como son los números, el número de ser aleatorio, entonces utilizamos la opción random, que nos va a generar números aleatorios entre 0 y 1. Como tiene que ser entre el valor entre el número que ingresa el usuario, entonces vamos a multiplicar el número generado aleatoriamente por el valor que ingresó el usuario. Como estos números son generados con decimales, entonces vamos a utilizar una opción que nos va a redondear esa cifra. Entonces vamos a observar, le vamos a dar ejecutar y vamos a observar, aquí está el número y nos lo redondea a 2. Es el número generado por el random, 0.99, 1.97 y lo redondea a 2. Vamos a cambiar un número mayor, le damos a ejecutar, 17, nos lo redondea a 5. En nuestro segundo ejercicio nos piden que ingresar a los ángulos de un triángulo y determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si ese triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Entonces aquí lo tenemos, entonces aquí ya hay unos datos, entonces vamos a darle a ejecutar y nos dice que es un triángulo isósceles. Vamos a cambiar sus lados, le vamos a ejecutar, le vamos a dar a ejecutar. Entonces vamos a dar a ejecutar y nos dice que es un triángulo. Si ponemos igual, equilátero, si ponemos mayores, entonces no se puede formar un triángulo ya que la suma de sus ángulos es mayor. Si cambiamos, digamos aquí también, no sigue igual, nos va a generar, dámosle valores de 10 y 50. Entonces dice que es un triángulo escaleno. Entonces, como podemos observar, el programa pues funciona correctamente. Entonces vamos a explicar el diagrama de bloques. Entonces, ¿cómo se hizo? Entonces utilizamos tres indicadores de control con constantes enteras a esas tres que son nuestro lado C, nuestro ángulo C, nuestro ángulo B y nuestro ángulo A. Lo estamos sumando. Aquí creamos una constante numérica donde está el valor de nuestra restricción, que es de 180, y vamos a comparar la suma de estos ángulos con esta constante. Entonces, si la suma de estos ángulos es menor a 180, si es mayor a 180, entonces nos va a mostrar en este case, en esta estructura case que utilizamos, que es como un if. Entonces, si es verdadero, nos va a mostrar este mensaje de error, que no se puede formar un triángulo ya que la suma de sus ángulos es mayor a 180. Si nuestra opción en nuestro case es falso,
va a ingresar va a realizar estos pasos, va a comparar la entrada, el ángulo A con el ángulo B si son iguales, y además va a comparar el ángulo B con el C si son iguales. Aquí entra una compuerta AND donde nos va a decir si es verdadera. Si esa opción es verdadera, nos va a dar nos va a mostrar este mensaje, este string, donde nos va a decir que el triángulo es equilátero. Pero si el ángulo A y B no son iguales, pero el ángulo C y B son iguales, entonces nos va a dar una opción falsa. Y aquí la opción, si es falsa, entonces entraría a comparar si A y B son diferentes, si B y C son diferentes, y si A y C son diferentes. También van conectados a una compuerta AND y a otro ciclo, a otra estructura cache, como decir un if. Entonces, si es falsa, entonces nos va a decir que el triángulo es isósceles. Pero si es verdadera, nos va a decir que el triángulo es escaleno. Entonces, como aquí tenemos ya unos datos, entonces vamos a mirar lo vamos a ejecutar y vamos a mirar cómo se compone, cómo nos da la opción. Mire, 120 es mayor a 180, no, falso. Como es falso, entramos acá. Entonces, ya nos ganó. Entonces es falso, como es acá verdadero, verdadero, la compuerta nos da que el triángulo es escaleno. Todos sus ángulos son diferentes. C es diferente a, sí. B es diferente a, B es diferente a C, sí. A es diferente a C, verdadero. Entonces es un triángulo escaleno. Vamos a mirar la opción cuando dice que el triángulo cuando no es posible determinar si el triángulo no se puede determinar un triángulo. Entonces vamos a igual, a ejecutar acá. Entonces nos dice 390 es mayor a 180. Sí, verdadero. Entonces aquí nos va a mostrar no se puede formar un triángulo rectángulo, no se puede formar un triángulo ya que la suma de sus ángulos es mayor a 180. Si los ángulos son iguales, entonces ejecutémoslo. Entonces entra 90 es mayor a 180, falso. Entonces, como es falso, nos va a va a comparar A y B es igual y C y B son iguales. Sí, verdadero. Como es verdadero, aquí podemos observar, va a decir que el triángulo es equilátero. Ahora, si cambiamos uno de sus ángulos, ejecutar, igual, 13, 8, 80 es mayor a 180, falso. Entonces, A y B son iguales, verdadero. C y B son iguales, falso. Entonces, como es falso, ingresa acá y empieza a contar. A y B son diferentes. Entonces nos dice que es un triángulo isósceles. Ahora miremos si un ángulo es diferente. Si también otro ángulo son diferentes. Entonces démosle ejecutar.
Entonces serían 50. 95 es mayor a 180, falso. Entonces A y B son iguales, falso. B y C son iguales, falso. Como es falso, entra a este ciclo, a este case, a la opción falsa. Y empieza. A y B son diferentes, verdadero. B y C son diferentes, verdadero. A y C son diferentes, verdadero. Entonces, como es verdadero, entra este case donde la opción verdadera y nos dice que es un triángulo escaleno. Vamos a mirar cuando son esta parte. Entonces, ejecutar. Entonces, 80 es mayor a 180, falso. Entra nuestra opción falsa, falso. Y empieza a comparar. Entonces, A y B son diferentes, falso. B y C son diferentes, verdadero. A y C son diferentes, verdadero. Entonces nos da por consiguiente una opción, una selección falsa. Como es falsa, entonces nos dice que el triángulo es isósceles. Bueno, compañeros, esta es la explicación de los ejercicios y nos veremos más adelante para trabajar en el proyecto final. Gracias.